En Yucatán la sigue haciendo mal. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ven, regularízate, te vamos a dar chance. Y Uber te dijo, no, gracias, a mí me interesa, yo no trabajo así. Y sigue poniendo en riesgo a usuarios y operadores, no lo va a hacer. Pero ¿sabes cuál es el punto? Te voy a dar 3 puntos para que lo tomes en cuenta. Uno, el sindicato de taxis no checa a todos sus antecedentes penales. Todos. ¿Sabes por qué te lo puedo garantizar? Porque he visto miles de personas, bueno, miles, estoy exagerando, varias personas que han sido detenidos que eran residentes, ¿ok? Que ya habían estado en la cárcel y que son operadores. Mira, ¿Cómo se brincaron? hay dos detalles. Tú para registrarte como socio tienes que llevarlos. Sí. Digo, como operador, tienes que llevar tus antecedentes penales. Y otra cuestión es, como te digo, o sea, tu vecino llega y tiene un taxi y dice, hoy no voy a trabajar. Y dice, oye, vecino, dame chance. Tampoco puedo ir a cada casa de No, pero yo sé de gente que sí está registrada en el sindicato. Y te puedo pasar luego por bajo el agua unos nombres. No, para que lo adelante. Y verifiques. es importante que se haga público para que se dé de baja a esos operadores, como comentas, si tienen antecedentes penales. Porque en el sindicato está en la reglamentación donde dice Es que sí está la reglamentación, pero no se está respetando. Ese es un problema. ¿Qué pasa? Y A claro, muchos nos afecta. te invito a presentar esto. Yo te acompaño si quieres. Si tienes la información de que operadores registrados del sindicato cuentan con antecedentes penales, yo mismo te acompaño a las opciones de taxiquejas que tenemos, que ponemos a disposición también en redes sociales. Otra cosa, y así un poquito riéndonos, ¿ok? Ya cambian el rollo. O sea, cada vez que a mí, por ejemplo, me ha pasado 3 cosas en el sindicato de taxis. Me pasó cuando mi hijo estaba viviendo. A mí en esa época el sindicato de taxis era una maravilla aquí, ¿ok? Los taxistas uniformados, hasta hablaban 2 o 3 idiomas, muy amables. Pero un solo taxista hizo una chingadera, mi hijo estaba bebé, fui a quejarme, era un taxi clonado. Jamás me presentaron al pendiente. Luego me pasó otra, un taxi me chocó yo, lo mismo, fui a reclamar, era un taxi clonado. Hace poco pasó algo, era un taxi clonado. Ya cambian el rollo. Mira, ¿Sí me explico? eso es algo que es, hay que poner mucho hincapié. Como te digo, la supervisión del sindicato está limitada en cuanto a su modelo operativo por tener tan poco personal para tantos taxis y operadores. ¿Por qué? Porque no hay poder económico local que resista esa inversión, porque es una inversión. En la cuestión de los taxis clonados se da muchas veces, y tú dime, más ahora que la facilidad de organizar y hacer un corte de vinil con unos números. ¿Sabes cuándo me di cuenta que no era clonado? Mucho. Cuando un familiar se metió como taxista, chocó, huyó, se escondió en el sindicato, llegaron y lo mismo le dijeron. Mira, ahí hay muchos detalles, como dicen, con pruebas todo se puede arreglar, todo se puede solucionar y como todo debe estar primero la ciudadanía y también deben estar primero las leyes, como sobre todo. Yo los invito a que vean el video de la entrevista que hicimos con Oscar Cadena, amplíen la información que tienen sobre las leyes que están establecidas, que no fueron creadas a modo, fueron creadas bajo una regulación para que haya un orden en el transporte. Hay que invitar obviamente a las autoridades a que sigan esforzándose y metan en orden a todo el transporte, no solo a los que están irregulares. También tenemos que aceptar que hay taxistas que dan un servicio pues no de la manera que espera la ciudadanía recibirlo. También invitar a los operadores de Uber que con gusto se registren en el sindicato, que trabajen en taxi. Hay taxis de muy buenos modelos, nuevos, que brindan servicio a la ciudadanía con una calidad. Y si yo quisiera hacer una concesión independiente, Una concesión independiente se tiene que solicitar a través del gobierno del estado, como lo estipula la ley, con ciertas reglamentaciones, y ellos tienen que, si no mal me parece, realizar un estudio, y ahora ya se está buscando modificar la ley para que ya no sea el gobernador el que entregue las placas y no haya un consejo. yo he querido hacer, no solamente de ahorita de hace años, transportación de niños particulares, claro, de la escuela, por seguridad. Claro, mira, ese tipo de servicios, a mi entender, creo que en la ley no estoy muy seguro, pero hay de decirlo, no está sujeto a concesión, está sujeto a permiso. Tú puedes ir a solicitar un permiso y hay muchas empresas de transporte escolar
que cuentan con este permiso, que están reguladas, que están registradas, todo esto para garantizar, como tú dices, la seguridad de los niños que trasladan a la escuela. Entonces, sí es posible, sí existen y sí están los métodos. Nada más es cuestión de acercarse, informarse y cumplir los requisitos. También en la Dirección de Comunicaciones y Transportes del Estado, tengo entendido que ahí es para hacer ese tipo de servicios que, te repito, están sujetos a permisos no a concesiones. Y mi último punto, que te dije que era 3 puntos. Yo creé el grupo, yo he estado pues haciendo todo lo que he estado haciendo por una sola razón. Odio que se violente a choferes porque son trabajadores, ya sea de parte del sindicato, o sea de Uber, o sea de lo que sea. Violentar a un chofer no se vale, y de hecho el artículo 5 lo defiende, el artículo 5 constitucional. Claro. Cualquiera puede ganarse la vida de la forma que quiera. Eso es muy importante que lo cites, porque mucha gente, y sobre todo en la página, citan el artículo 5 y el artículo 16. El artículo 5 comenta lo que tú dices, que nadie puede negarse el trabajo honesto. Pero hay que terminar de leer todo el artículo, porque el artículo de la ley es amplia. Yo lo pongo completo. Y ahí dice, sin afectar derechos de terceros, que en este caso son los derechos de los concesionarios, y sin que exista una norma gubernativa que lo impida. En este caso están las leyes estatales que lo impiden. Entonces, por eso no entra el artículo 5 respecto al tema de que tú puedes trabajar lo que quieras, siempre y cuando sea lícito, que es lo que dice. En este caso también afecta a derechos de terceros y leyes del Estado que lo impiden. Y sobre el artículo 16, le dice que nadie puede ser molestado en su persona, detenido en su vehículo, propiedad, Ahí es muy importante que se termine de leer también, porque son para disposiciones judiciales. O sea, si a ti te quieren meter en la cárcel, sí tienen que llegar con su orden de aprehensión. Pero no aplica para infracciones o faltas administrativas, que es lo que es en este caso. Porque tampoco, si tú fueras a exceso de velocidad y te dice tránsito, detente, y te va a decir, no, el artículo 16. Pero es lo mismo, es una falta administrativa, te estoy explicando por qué razón no procede. Pero ese es el punto. A Uber lo han tachado toda la vida de ilegales, cuando para mí Uber es un infractor. Claro, es un infractor, sí, no es yo en ningún momento te he mencionado que es ilegal. Es un infractor y está violentando las leyes del Estado. Por eso se les ponen faltas administrativas, que esto es muy importante. Pero siempre se van a la más alta. ¿Por qué? Porque también lo dice la ley, mira, te voy a comentarlo. Ahí te va. Vamos a checarlo. Te soy sincero, a mí me es más perjudicial un taxista que se malestaciona, que no me deja pasar, que me golpea, que se me atraviesa, que se vuela el alto, y las infracciones que a veces se le dan y a veces son mínimas. Y Uber, que me está dando un servicio mejor. Bueno, yo que preferiría que los taxistas cambiaran. Que ahí lo que te comentas son infracciones de tránsito que también están tabuladas y reguladas. En cuestiones de las infracciones de la ley estatal de transporte, ahí dice que fluctuará de 80 a 800 veces el salario mínimo, que ya no es salario mínimo, ya son medidas actualizadas de unidades, no recuerdo, unidad de medida. Sí, ya cambió. Y dice dependiendo de la gravedad del asunto. La gravedad del asunto es violar un derecho de una tercera persona, es un asunto grave, como lo dice la Constitución. ¿Y por qué ahorita se están yendo al doble de las infracciones? ¿Por qué? Porque al principio te multaban como con 60,000 pesos, ahorita están yendo más arriba. ¿Por qué? Porque dice, a los infractores de incidentes se les aplicarán las sanciones con un incremento del 50 al 100% de lo que se aplica en cada caso. Y ahí vamos al punto que quiero que sea muy claro para todos los operadores de Uber, más que nada, porque es muy importante. Ahorita Uber está subsanando las infracciones. Ellos vienen, lo pagan, les transfieren el dinero, como se maneje. Y la autoridad ya ha dado pues, paso de pasar a la siguiente sanción, que es duplicar el monto de la infracción. Hay todavía más sanciones que se imponen y que dice la ley, y es ahí donde pueden salir perjudicados y es donde quiero que los valoren. Las sanciones son amonestación, multa y suspensión de derechos o licencias. Pero ¿por qué la licencia no aplica lo mismo a la violencia que han aplicado los contrarios que salen del sindicato? Mira, ahí, la violencia es lo que a mí me molesta. Ahí yo te invito, yo no organizo operativos, yo no hago nada. Ahí cualquier persona afectada tiene todo el derecho
de ir con las instituciones correspondientes para presentar su denuncia si en algún momento fue violentado su persona. Eso es muy importante, que no lo dejen de hacer, porque nosotros como cancunenses es muy importante, decimos, ¿sabes qué? Esto se hizo mal, este cabrón hace algo que no debe ser, o está cometiendo un delito, y como ciudadanos no acudimos a presentar la denuncia correspondiente. Hay que ser ciudadanos ejemplares, hay que marcar y señalar lo que está mal, así como tú lo estás diciendo, pero hay que hacerlo de manera correcta, como lo establecen. Entonces, eso sí es una invitación, claro, abierta para todo el público también, todos los usuarios de transporte, el que sea. Infórmense, sepan por qué son los operativos, que sí están facultados las autoridades, los inspectores, que sí se pueden detener los vehículos, que sí se te puede multar, que sí te puede duplicar la multa, y que en otros casos ya también se te puede, ya se puede, ya se te puede. Con la violencia. O sea, la violencia que existe, la violencia real, la violencia en la que a mí me molesta. ¿Okay? O sea, si los van a detener porque son jóvenes, adelante, están en su derecho. Pero vamos, a una jovencita le jalaron el cabello, a otra le pusieron una navaja, a uno le pusieron un arma, a otro se la pusieron en la cabeza, ya no es permitido. Bueno, claro, como yo te he comentado, si existen los casos de violencia, es deber de los afectados. Bueno, te invito a una cosa. Es deber de los afectados ir a presentar su denuncia. Te invito a una cosa. ¿Qué te parece esto? El próximo caso que se dé de violencia, okay, que se ponga la denuncia y tú y yo nos encargamos de ver y darle seguimiento al caso. A ver si mintió el Uber, a ver si algún cuatrero hizo la violencia, a ver dónde estuvo. Yo no soy autoridad, tú no lo eres. Exactamente, es lo que te iba a comentar. Yo con todo gusto te acompaño, me puedes hacer llegar una copia de la averiguación previa correspondiente y con todo gusto le daré seguimiento, pero como tú acabas de mencionar, o sea, no somos la autoridad ni para determinar si hubo o no hubo, y tenemos que esperar la reflexión de la autoridad. Sí, claro, que yo, de hecho, yo como siempre lo he dicho, yo soy reportero en ciertas cosas, pero no soy juez. Yo jamás juzgo. No, pues yo no soy reportero, yo no soy tengo mi empresa, yo tengo mi empresa de tecnología, yo también hago credenciales y luego sí. No, quédate con ella. Sí, muy bueno. Okay. Entonces, a mí lo que me ha molestado y yo por qué empecé a hacer todo esto es por la violencia. A mí en mi caso, en particular, quítame la violencia, yo no tengo nada que decir. No, también, ese es el punto. También hay una parte muy importante que yo creo que he dejado claro, todas las facultades y obligaciones que tiene la autoridad. Sí, la autoridad también invitamos a los operadores que, a ver, si Uber te paga tu multa, si estás consciente ya, porque estoy demostrando que de forma legal es un servicio irregular lo que se está prestando, tampoco huyas de la autoridad, tampoco te pongas en un plan de, ¿sabes qué? No te puedes llevar mi coche, porque sí están facultados. Sí. Entonces hay que invitar también a los operadores que sean conscientes de que no pongan en riesgo su integridad personal agrediendo o siendo agredidos para defender intereses de terceras personas. Yo estoy aquí contigo, sí, y me uní, envié la solicitud de unirme a tu grupo para hacer esto, para comentarles a todos tus seguidores la información legal existente, que no fue hecha a modo. Que muchos dicen, oye, es que el 31 bis fue hecho a modo de los taxistas. No, el 31 bis establece que los servicios de transporte se pueden pedir por medios electrónicos y por aplicaciones de dispositivos móviles. Está dando la apertura para que tu usuario puedas... Siempre y cuando me concesione con el sindicato de taxis. No con el sindicato de taxis. El sindicato de taxis no es el dueño de las concesiones. Yo, particular, soy dueño de una concesión que adquirí. Hay personas que las ganan por años trabajados en el taxi. ¿Según te ganan desde 20 años? Depende, va subiendo dependiendo de la cantidad de taxistas que ingresen a ser operadores. Porque, por ejemplo, si había 100 taxistas y se requería más transporte, bueno, pues le doy placas de taxi a los primeros 25. Pero si ahora ya hay 5,000 taxistas y de todas maneras le voy a dar a los primeros 25, pues obviamente va existiendo un rezago que se va calculando mayormente en el tiempo de que se requiera la demanda de transporte en la ciudad. Okay. Hay afirmaciones, sobre todo en internet, que son muy erróneas y eso es por lo que yo accedí a platicar contigo. Es muy importante aclarar. Yo he visto otros grupos donde te ven a ti, no te aceptan.
pero que venga otro no los acepta. Yo sí, ¿por qué? Porque te repito, yo lo que quiero es la no violencia, punto. ¿Sí? Eso es lo que quiero, es lo que pido. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, te soy sincero, agarro a mi hija, se está poniendo hermosa, la quiero llevar en algún lugar, la subo en un taxi, créeme que estoy con el miedo, porque muchos taxistas son clonados. O sea, ¿sí me explico? Ya no sé quién le va a hacer qué. En cambio, si la subo en un Uber, ya sé quién es, qué foto tiene, qué número de placa, etcétera, etcétera. O sea, ¿sí me explico el punto? Claro, claro. Entonces, La seguridad del Radio usuario Taxis, la Radio seguridad Taxis del usuario es la muy importante. mejor competencia a Uber, pero también he visto anomalías que me gustaría que estudiaras y Mira, las practicaras. Pero las- eso ya chécalo tú. No, yo también las he vivido, a veces no me contestan el teléfono las operadoras. Es muy importante mejorar todos los servicios y se está haciendo un gran esfuerzo como lo han notado los ciudadanos. Tenemos nueva imagen en Radio Taxi, tenemos mejores unidades. También en el servicio normal de taxis estamos exigiendo mayor ¿cómo se dice? ¿Qué edad tienes, perdón? Yo tengo 30 años. 30, bueno, tenías como 10 años. Hace 20 años cuando yo llegué aquí, lo primero que dije fue, wow, taxis. Ahorita estoy así como que... Bueno, yo te comento, o sea, mi familia desde que llegó a Cancún hace más de 40 años por parte de mis abuelos se dedicó al ramo del transporte urbano, del transporte de taxis. Y es muy importante hacer el hincapié de que Cancún, no quisiera decir sigue siendo un paraíso, pero es muy importante que todos los ciudadanos, tanto nativos como los que llegan de otra parte, pongamos de nuestra parte. ¿Por qué? Porque la ciudad le da bienvenida a todo el mundo, es una ciudad todavía de oportunidades, afortunadamente, y hay que trabajar en conjunto para seguir mejorando, ese es el punto. Como ciudadano, yo también en muchos casos he presentado mis quejas, mis sugerencias, todo, al servicio que otros concesionarios prestan. ¿Por qué? Porque como les decía Oscar Cadena, el sindicato no presta el servicio público de transporte. Nosotros como concesionarios tenemos el deber y la obligación que nos da la ley de agruparnos en las asociaciones permitidas por la ley. En este caso se decidió un sindicato cuando se originó el sindicato de taxistas de Cancún hace más de 45 años. Y por eso existe un sindicato de socios concesionarios. ¿Por qué? Porque nos lo faculta la ley. Entonces es muy importante también decirle a la gente, el sindicato no es el que presta el servicio público. Hay un concesionario atrás de cada taxi. Tú ves un número de taxi y ese número de taxi tiene exclusivamente un concesionario. Y no vas a encontrar, por ejemplo, si vemos allá afuera del taxi 7050, no vas a encontrar que el 7051 es de la misma persona. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que no puedes ser dueño más de una concesión. Bueno, El Estado no te entrega una concesión, dos concesiones a tu nombre. bueno, yo he sabido por ahí que sí las hay, pero bueno, no tengo No, las pruebas y comprobadas. también te invito a que tú acudas a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Yo que son tengo- los que yo tienen los tengo un padrones, documento. son los que tienen los padrones de concesionarios estatales, tanto de transporte de automóviles de alquiler. Esa es la palabra correcta. Nosotros somos concesionarios de automóviles de automóviles de alquiler con chofer. Existe de transporte de carga, de renta de vehículos, de diferentes tipos de concesiones. Todo el transporte que reciba una remuneración está concesionado por el Estado. Entonces, tú no puedes ofrecer un servicio, más bien, no puedes decir que eres un servicio privado cuando cobras. ¿Por qué? Porque la ley establece que al momento de recibir una remuneración, Ok, eres un servicio te público. hago una pregunta y un poquito creo que hacia ellos. Claro. Si él decide autoconcesionarse, ¿puede hacerlo? Tiene que hacer una solicitud al gobierno del Estado Pero y ellos deciden. Claro, cualquier ciudadano, y lo establece la misma ley, cualquier ciudadano tiene Pero sin el necesidad derecho de pertenecer solicitar. al sindicato de taxi. ¿Qué? No, te digo, el sindicato de taxis no es el que te da la concesión, Sí, por eso. el sindicato de taxis no es el que da el servicio, el gobierno del Estado es el que la entrega a ti, persona particular, y tú, por lineamientos de reglamento, se pide que los taxis estén uniformados de la manera correcta, que también se ha estado dejando de hacer, que hay que hacerlo, hay que ver que los números siempre sean visibles para seguridad del usuario. Sí. Y esos son, hay varios puntos y requisitos que te establece la ley
para hacerse un concesionario. Sí, pero vamos, si él quisiera hacerlo sin necesidad de estar uniformado y todo eso, seguir siendo Uber, por así Claro, decirlo, mira, y pagar la concesión, pagar todo el Yo, alineamiento. yo tengo entendido que el sindicato de taxistas ha hecho algunos esfuerzos por incluir sus propias aplicaciones y también por ofrecer el servicio en coches que no parezcan taxis. Entonces, es una solicitud que se le hace a la autoridad para que ellos puedan ofrecer con la concesión con la que cuentan el servicio de transporte, nada más que sin estar rotulado como taxi. ¿Para qué? Para que tú puedas ofrecer el servicio mediante aplicaciones y llegas y ¿sabes qué? Yo quiero, por ejemplo, como existe el Uber en Black. O sea, yo tengo un evento importante y quiero llegar en un coche que no sea un taxi. Por ejemplo, aquí las limusinas no están rotuladas y servicios. No, y las limusinas están dentro del marco establecido de la Ley Federal de Transporte. Tienen la concesión estatal, tienen placas diferentes, si lo has visto. Y a ellos, los que le exige su ley, es tener un rótulo donde diga en dónde es su lugar de encierro, su razón social, su dirección y teléfonos de contacto. También cumplen esas especificaciones. Si te das cuenta, todos los vehículos de transporte federal tienen un recuadro con todos sus datos, bueno, porque eso les exige la ley. Pero, por ejemplo, un Uber sí podría llegar a hacer eso por su cuenta. Mira, pedir concesión y todo lo demás. Tanto como que se la otorguen así, no creo. ¿Por qué? Porque como tú mismo dijiste, hay taxistas esperando una prestación de un derecho que se han ganado con el tiempo que han ofrecido el servicio público, explotando concesiones de terceros. Entonces, ahora el gobierno del actual gobernador ha dicho que va a respetar la entrega de concesiones para los operadores más antiguos de taxi. Entonces, yo sí veo un poco complicado y que no estos trabajadores, que son muchísimos operadores de taxi, no creo que también el gobierno esté dispuesto a brincarse los derechos que ellos han ido generando con el tiempo. Lo más probable, yo creo que para que Uber trabaje de manera legal, es que se acerque a concesionarios del Estado y acuerden que registren el coche con la concesión que poseen. También es algo que Uber pues no ha querido hacer en otros lugares como donde los han permitido. En el caso de Yucatán, nuestros vecinos hicieron las disposiciones legales para que tengan la oportunidad de trabajar de forma legal. Uber simplemente dijo, no es la forma en la que trabajo y no me interesa. Entonces, ¿qué esperamos si le dan la oportunidad y no aceptan? Muchas empresas, 6 para ser exactos, están como aplicaciones legales en el Yucatán. Uber no quiso. Entonces, ellos te van a decir, ¿sabes qué? Es que yo me rijo por la oferta y la demanda y a mí no me interesan las leyes. Lo que realmente ellos deberían de decir es, a mí no me interesa si saturo el mercado, a mí me interesa recibir 25% de cada servicio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a Uber no le interesa si tú vas a ganar los 10,000 pesos que te ofrecen. A él le interesa que cada servicio le des 25%. Y no le importa si tú ofreces 100 servicios o uno. Por eso no aceptan regularse, por eso se han dado problemas en la Ciudad de México con los mismos operadores. ¿Por qué? Porque saturan el mercado y no lo hacen negocio para nadie. Pero vamos, si hablamos de saturación de mercado, pues más de 18,000 taxistas. 7,989 según el registro que tiene, claro, en el cual cada uno se aplica 2 operadores. Claro, pero es un taxi. Sí, es un taxi. Pero se aplican 2 operadores. Entonces, claro, hablando en ese sentido, pues hay más de 10,000. ¿Okay? No, pues no hay 10,000 taxis. Bueno, ok, entonces encerrémonos por en cada, el número, 7,000 y tantos, exactamente. 7,989 según el registro que tiene. Ok, es una saturación. Claro. Si lo quieres ver. Mira, si lo calculas, el parque vehicular del sindicato, bueno, de cada concesionario, va creciendo conforme la población de la ciudad. Si te das cuenta, había 5,000 taxis cuando éramos 500,000 habitantes. Ahora somos más de 1 millón de habitantes y se fueron otorgando las concesiones como el gobierno en su momento estuvo facultado para otorgarlas. Eso es importante que también sepan que al parecer también ya presentaron una iniciativa para que ya no sea el gobernador el que
eh, por, por su propia voluntad diga, ¿sabes qué? Quiero dar concesiones. Ya están metiendo una iniciativa para que exista un consejo de estudio para calcular las concesiones que se tienen que entrar y que no tienen que entrar. Bueno, yo me voy a mantener en esta posición mientras exista cierto nivel de violencia. Pues yo voy a atacar a quien tenga que atacar. Cuando la violencia se detenga, yo no tengo nada que decir, porque ustedes están dentro de cierto marco de legalidad, pero sin embargo hay cierto marco de legalidad que no se está aplicando. Claro, y entonces, es importante, como te comenté, es importante que si hay cuestiones irregulares o ilegales que ustedes observen o que vivan, es importante que se presenten las denuncias correspondientes. Sí, por ejemplo, hay un delegado muy famoso y muy violento, la Flama, le llaman, okay, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos todo donde ha agredido, ¿sí? Y es un delegado de ustedes, del sindicato. Entonces, y está, como te digo, o sea, no corresponde a mí ni a ti determinarlo, existen las instancias correspondientes y como todo ciudadano ante cualquier delito hay que ir y denunciar. Si no, no sirve de nada. Sí. Compartirlo en redes sociales no sirve. Es lo que yo siempre he estado diciéndole a todos. Y de hecho, algo que él, como usuario, cuando él se unió a mí, me dijo, oye, Elvis, le digo, ¿sabes que yo no voy a evitar que te detengan tu carro? Yo no voy a evitar que sirva. Lo que voy a hacer es pelear porque no te violente. Esa es mi posición, va a seguir siendo. Te agradezco tu tiempo. Y voy a compartir, si no te molesta, en la página las disposiciones legales que facultan y que establecen los términos legales sobre concesionarios y sobre las facultades de las autoridades. Es muy importante que se informan, que las lean y que no tampoco se pongan en el plan de que no pueden detenerme porque no son autoridad. No, sí son autoridad, sí tienen la facultad legal para hacerlo y pues simplemente eso, que todos los operadores que trabajan para la aplicación Uber, bueno, no, ni siquiera trabajan para la aplicación Uber. Sí, cada operador que dé un servicio en un vehículo sin la concesión correspondiente esté enterado que amerita sanciones administrativas. Entonces, para que no digan que no sabían, que les engañaron, porque tampoco desconocer la ley no te exime de las responsabilidades. Es muy importante que estén informados. Es muy importante también que si existen las vías legales para que la aplicación, porque está el artículo 31 bis, lo contempla, se pueden prestar servicios, se pueden pactar servicios a través de aplicaciones móviles y dispositivos electrónicos. ¿Existe la regulación para hacerlo? Las empresas acaten estas disposiciones. ¿Por qué? Porque, como comentaba una persona en tu página, la COFESE hizo una serie de recomendaciones a los estados, gobernadores y legisladores. Y en Quintana Roo se dio pie a eso. Los legisladores establecieron en la ley de transporte del estado que se pueden pedir los servicios a través de estas aplicaciones móviles. Y como les digo, aquí Uber no está cometiendo ninguna infracción porque no es el que está prestando el servicio. Uber es una plataforma tecnológica que facilita el contacto de un usuario con un prestador de servicios. Entonces, aquí lo importante es de que tu prestador de servicios seas legal. Exactamente. Sí, ahora, y te digo, el último punto que yo te voy a comentar, al señor Rubio yo lo expulsé por una razón, faltar de respeto. Yo no expulso a nadie, sino falta de respeto. Mira, al señor Rubio, señor, mis respetos, yo no tenía el gusto de conocerlo hasta hace 2 días que me agregó a Facebook por la plática donde solicitabas que nos reuniéramos. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Cada quien es responsable de sus propios actos. Y como les digo, simplemente es importante establecer sobre qué marco legal estamos trabajando e informarnos. Es muy importante. Sé que en redes sociales hay agresiones, hay perfiles falsos. En este caso, tanto Elvis como su servidor, Nicolás Puerto, estamos de frente platicando de una manera cordial y sobre todo sustentada por qué es legal, cuáles son
las faltas de los servicios, cuál es el servicio que no se presta de manera adecuada. Es muy importante que todos como ciudadanos sí levantemos la voz y que exijamos mejor servicio público. Entonces, eso es lo que cualquier cancunense, cualquier turista se merece. Entonces hay que seguir trabajando sobre ello, pero lo más importante hay que hacerlo de manera legal. Sí, y sin violencia, es lo que me gustaría agregar. Claro. Sin violencia, o sea, es el punto, sin violencia. Para mí ese es el punto. Claro. Y también, como dices, la violencia, existen muchos tipos de violencia. Entonces, por eso se dice violentar una ley. Hay muchas situaciones, hay que dejar que la autoridad haga su trabajo. Sí, Y yo siempre he recomendado eso, ¿sabes qué? Párense, báquense, graben para evitar la violencia. Pero a mí me empieza a molestar cuando alguien saca su celular y empieza a grabar, porque yo se lo recomiendo. Graben y les arrebatan el celular. Eso no lo veo yo. ¿Sí me explico? Es ahí donde empieza a molestarme y es donde yo más ataco. Y he atacado tanto que pues ya viste el grupo creció, claro, y ya viste la atención que he llamado. También es muy importante, a las autoridades sí las puedes grabar, Sí se puede. pero por ejemplo a un particular, a otro ciudadano, sí le tienes que pedir su autorización para grabarlo. Es correcto. Eso es muy importante también, que sea claro, porque los inspectores como autoridades, como un prestador de servicio público también, está todo el derecho de cualquier ciudadano de grabarlos mientras ejercen su trabajo. A un ciudadano sí le tienes que pedir permiso. Sí, Una eso. pregunta, entonces, los inspectores de Cintra, ellos nos pueden grabar a nosotros, ¿no? ¿Qué? Los Los de Cintra. inspectores de Cintra no deberían. Ellos están registrando su trabajo. No, pero es que yo, por ejemplo, en mi detención, hace unos días, no sé ni cómo pasó, me llamó una patrulla de tránsito, me cerraron en el paso los de Cintra, y unos Jetta y un Tilda me cerraron el paso, casi lo choco, que así nomás de chocar. Corte de circulación es otra de las Ajá. molestias que a mí me... Bueno, ahí al momento de que el tránsito te está haciendo el alto, debes de detenerte completamente. Pero el asunto Pero es que yo me estaba parando, pero y viene el otro y me cierra el paso. O sea, Ahí ya son cuestiones de la autoridad que tienen que hacerse ver. Y la autoridad también debe estar registrando en todo momento el trabajo que está realizando, para que cuando tú lo grabes y él también tenga el derecho de réplica, de decir, a ver, yo no te estaba grabando, también aquí está mi grabación. Él está Pero una efectuando su cosa trabajo. es grabar y otra cosa es agredir. Yo te puedo presentar videos y te los puedo hacer llegar, donde hay los mismos disquereporteros te empiezan a coger y a golpear. Bueno, claro, ese ya no es la autoridad. O sea, la autoridad es la que está haciendo su trabajo, ellos punto parte, los medios informativos. Pero es que no siquiera son medios No son- informativos, son de Cintra. Son gente que está con Cintra. Se le ha pedido identificación, se le ha dicho, oye, ¿tú qué eres? Trabajo en Cintra. Ok, préstame un café. Y dice, no, y te agreden. Y esa es la parte que... Y que hay videos, o sea, tengo videos donde ellos se han agredido. Y es la parte que a mí me molesta y es la parte que voy a seguir peleando. O sea, te voy a grabar para que tú no violentes, perfecto, me mantengo a mi distancia, dame tu pensión, te hago tu inventario, toma tu multa, vete, porque eres un infractor, ¿ok? Pero si yo voy a agarrar, te estrello la cámara en la cara, te empujo, o sea, es la parte que me molesta. ¿Sí me explico? Es la parte que yo digo, ya no, ¿ok? Y es la parte por la cual yo creé el grupo. Claro. Y también tienes que ponerte ya saliéndonos del tema del operativo en sí, es también la parte como concesionario. Yo también te puedo decir, ya no afectas mis derechos, porque esos sí son mis derechos. Están otorgados por la ley, ¿Sí? que yo preste el servicio público. Ya no violentes mis derechos tampoco. Es algo recíproco. Sí, estoy de Entonces acuerdo contigo. hay que evitarlo, hay que esperar a que la empresa o el que presta el servicio se regularice para que no haya problema. Yo estoy seguro de que la plataforma tecnológica que ofrece Uber es la mejor a nivel mundial, excepto por los chinos, que los chinos sí los reventaron, excepto por los chinos, pero es muy importante que todas las empresas respeten la legalidad que existe en cada estado y la soberanía del mismo. Mira, si lo hablamos como mexicanos, ellos son un país extranjero que viene No, a... y lo que es muy importante también sobre el 25%, muchos critican, a mí que me importa que se lleve 25% de utilidad Uber si me está prestando un mejor servicio. Es muy importante porque los mismos cancunenses han señalado
por ejemplo, el tema del todo incluido. Ha venido matando la ciudad, ha venido matando el centro. ¿Por qué? Porque se llevan las utilidades a otros lados, porque no permea esas utilidades en la ciudadanía. Si tú le pagas 100 pesos a un taxista, ese taxista se gasta esos 100 pesos aquí en Cancún. Si tú le pagas 100 pesos a un chofer de Uber, él solo se va a poder gastar esos 75 pesos aquí. El demás es una fuga de capital que estamos nosotros mismos generando a nuestra ciudad. Pero que ahora, eso nos viene a afectar, no afecta solo al taxista, no afecta solo al operador de Uber, afecta al señor que vende tacos, al señor que afecta a vende... todo el mundo, pero mira, ahora yo te voy a poner mi otra cara de la moneda. Mi otra cara de la moneda es esta. Si el taxista me da un maltrato, me insulta, me lleva como quiere, me trata peor que camión urbano, ¿sí? A veces tengo prisa para llegar a un lugar y sube a 4 o 5 pasajes y se desvía, ¿sabes qué? Ya no me importa el 25%. ¿Sí me explico? Exactamente. Ese es el punto que tampoco estoy de acuerdo también con el taxi. tienes la razón, y es como te mencioné, hay que presentar la queja correspondiente tanto en el sindicato para que tenga su castigo administrativo por parte del sindicato, Te voy a hacer una pregunta directa. tanto en las autoridades que son los encargados de regular el Te voy a hacer transporte. una pregunta directa. Claro. ¿Solamente los usuarios pueden presentar quejas contra los taxistas? Sí, Solamente porque los tú eres el usuarios. afectado. Pero vamos, a mí un taxista, por ejemplo, se me Bueno, ha atravesado. tú no soy como, usuario. no, claro, pero Sí. tú puedes reportar ese mal manejo del operador, como hay muchos camiones que dicen, repórtame este número si manejo de manera inadecuada. También como ciudadano, hay muchos que lo hacen y lo comparten en nuestras redes sociales, Yo donde he- se les da seguimiento. Le toman un taxi, Me ha mateado, foto, a mí me ha mateado. toman foto en un taxi en mal estado y se detiene. Y suben las fotos donde está el taxista con la unidad. A mí me han bateado, ¿ok? Yo lo he reportado taxis sin placas, he reportado taxis en mal estado, por ejemplo, como ese que lleva la cajuela abierta. Bueno, él todavía no está circulando, se No, adelantó sí, pero para- vamos, pero a veces lo he visto en la calle, ¿ok? He reportado anomalías, carros sin focos en la total oscuridad o un foco Los apagado. carros sin focos, eso ya corresponde a tránsito. Sí, pero yo lo he reportado para pues ver qué Claro. se puede hacer y lo que han hecho es que me han bateado. Entonces, en algún momento yo también soy usuario, Bueno, en algún y momento ta- soy... y también hay que, como te decía, o sea, somos la única agrupación que pone 80 patrullas para la vigilancia de nuestros taxis. Además, yo fui la persona que reportó. Y como te digo, no nos damos abasto. Y por ejemplo, muchos amigos, como saben que yo tengo un taxi, también dicen, oye, ¿sabes qué, Nico? Este me chocó, este venía chocado, mira el estado de este taxi. Yo levanto el reporte y a veces tarda 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque imagínate, con 80 patrullas, detectar un número de taxi específico. Entonces, es tardado. No es algo que diga, ¿sabes qué? Ya lo localicé ahorita en este momento. Que es algo que también estamos trabajando a partir de la próxima semana. Vamos a empezar a implementar GPS y cámaras. Ahorita algunos ofrezco taxis. mi empresa, yo tengo GPS. No, por Y ahora- una gestión del Secretario de Infraestructura y Transporte, se consiguió una empresa que vende publicidad, que ellos van a absorber los costos del GPS en las unidades. Entonces, mira, todo ese tipo de cosas es bueno que lo des a conocer, tanto en el grupo y todo. Yo soy de la idea que el servicio de taxi debe de mejorar. Claro. No se debería de ir. Siempre debe ¿ok? estar mejorando, es Sí. la manera Pero- correcta de decirlo. Siempre pero- debemos estar mejorando. Sí, pero la como realidad todos. es que no ha mejorado lo que debería. ¿Ok? Es gradual, Y te como digo, te digo. y el último punto que te voy a decir es que cuando hablas de la queja, yo fui la persona que reportó a una patrulla del sindicato hablando por teléfono que casi choca y todavía se bajó con el teléfono y le inventó la madre a un particular. Óyeme, si tú eres la patrulla del sindicato, ¿cómo te atreves a poner el mal ejemplo de hablar y todavía bajarte a insultar al otro porque se frenó porque tenía alto? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué ejemplo dan? Me batearon. O sea, no sé si ahora te estás No, entendiendo no. el por qué Yo he decidí crear el grupo, por qué yo he decidí... vivido muchas situaciones también con los taxis, siendo yo concesionario. Te digo, yo generalmente en las noches soy usuario de taxi. ¿Por qué? Porque cuando salgo con mis amigos, salgo con mi novia, y me tomo algunas copas, yo no manejo, prefiero usar un servicio de taxi. Bien. Entonces, es muy importante hacerles saber que todo eso hay que hacer la queja primero y darle seguimiento, así como tú lo haces. Yo lo hago porque también te digo, soy usuario de taxi y he vivido malas experiencias con los taxis. Entonces,
eso es muy importante, que siempre estemos dispuestos a pelear por lo que es correcto. Por ejemplo, en este caso, tú peleas la no agresión y yo peleo que, bueno, no estamos peleando, argumentamos la no agresión. Yo argumento que se respeten los derechos que son concedidos por el Estado para que yo preste un servicio sin que otros lo violenten. Entonces hay que siempre dirigirnos con respeto hacia todos y sí hacer afirmaciones o debatir esas afirmaciones con la verdad. Es muy común, tan común ahorita que el presidente de Estados Unidos hace afirmaciones con información falsa. Entonces es muy importante que como ciudadanos nos informemos. Si se ha venido viendo un desinterés de la población por participar, es por lo mismo, porque no se informa, porque no conoce los canales adecuados para establecer quejas, sugerencias, solicitudes, todo tiene un método y está establecido. Por ejemplo, si yo solicito información, también el gobierno está obligado a entregármela. Por eso, las leyes mexicanas abarcan tantos temas que todo está regulado. Todo debe tener una respuesta. Todo debe tener una respuesta. Entonces, es muy importante que se acerquen, si no ellos mismos a la información, con alguien que la tenga, para poder hablar sobre todo con información. Tengo mucha información que te voy a compartir, muchísima. Y pues ojalá podamos hacer algo en conjunto, porque yo no lo veo como Uber, yo no soy Uber, tal vez algún día meta algún Uber, tal vez no, ¿ok? O tal vez me meta al sindicato de taxi, no lo sé, o tal vez haga lo que quiero hacer, que lo que yo quiero hacer es transportación a mí lo que me gusta son los niños, ¿ok? Pero quiero hacerlo de forma particular. Eso es lo que yo tal vez quiero hacer, pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es quiero que esto se maneje bien, o sea, de una forma legal, de una forma correcta y que se deje la violencia. Claro. ¿Sí Y siendo justos, tienes que pedirlo de las dos partes. Ah, sí, claro. Y lo he pedido. Tienes que pedirlo de las dos partes. Léete los posts y vas a darte cuenta que lo he pedido. Y en el grupo en particular he corrido tanto a Ubers como a no Ubers. El que falta el respeto se va afuera y me vale. O sea, me vale quien sea. ¿Por qué? Porque nadie debe de faltarle el respeto a nadie. ¿Me explico? Bueno, creo que te quité mucho tiempo. Sí, no te preocupes. Cualquier queja que piense todos, entender te la voy a hacer llegar también, para que veas cómo algunas cosas no están tan correctas. Pero sobre todo, o sea, como dijimos, ni tú ni yo somos autoridad, que acudan a las autoridades correspondientes para resolver todos los temas que se generen en el... Pero a veces peco de ignorante, a veces no sé con quién ir exactamente y a lo mejor tú me puedes apoyar. Yo te puedo apoyar en lo que yo sepa, porque como, bueno, no les dije, pues yo no soy abogado, simplemente conozco las leyes de transporte porque a eso me dedico. El transporte ha sido la vida de mi familia desde que llegó a Cancún, hace más de 40 años, y es importante brindar un servicio de calidad. Por lo menos sé que yo lo brindo a través del taxi que yo tengo. Sé que personas conocidas que también son concesionarios tienen también taxis en buen estado. Es muy importante que la autoridad sí revise y contemple que las unidades ya no están aptas para circular, no lo hagan. ¿Por qué? Porque eso también me afecta a mí. ¿Por qué? Porque yo teniendo un buen coche, ofreciendo un buen servicio, porque hay alguien que ofrece un servicio de una manera no óptima a la ciudadanía y sigue trabajando. Entonces es muy importante. Aquí lo importante es el usuario, ofrecerle un buen servicio ¿Qué es lo que yo estoy peleando? de manera legal. Entonces también solicítenle... Ahí te acabo de decir dos palabras claves: buen servicio y legal. Y aquí parece que es una u otra. Aquí o me ofrecen buen servicio o me ofrecen legalidad. Bueno, no son todos los taxis los que ofrecen un mal servicio. Estoy de acuerdo contigo, no todos, pero desgraciadamente sí existen algunos. No, claro. Y no puedo decirte un exacto porcentaje, pero estoy seguro que más de la mitad de los taxis ofrecemos un buen servicio. Porque para la cantidad de taxis que existen, para la cantidad de servicios que se hacen al día, no hay tantas quejas como lo aparentan. Tú haz cálculos, ¿cuántos servicios en promedio puede hacer un taxi? ¿Cuántos taxistas hay? Y ve el número de quejas. Cierro con esta pregunta. ¿Está permitido que un taxi suba a 2 o 3 personas más sin autorización? No, tiene que ser la autorización. A mí me ha pasado. Yo como usuario puedo decir, ¿sabes qué? No subas a otra persona porque yo voy directo a mi destino. Y
Si el taxista en este caso no quiere, yo te recomiendo que te bajes, anotes el número de taxi, identifiques sobre todo al chofer de reojo, de vista, para poder hacer una queja formal. ¿Por qué? Porque ¿qué ganas tú con discutir con él? No, Exactamente. Entonces, presentamos una queja formal por un mal servicio, por negarte el servicio privado que estás prestando. Bueno, un placer entonces, un gusto y pues aquí tienes un amigo. Igualmente. Entonces, vamos.